de evaluación de inversiones permanentes, nos referimos a participación en otras empresas, ¿no? Cuando una empresa invierte en otra empresa. Ahora ustedes se preguntarán por qué empresas invierten en otras empresas. Lo que sucede es que hay algunas empresas que tienen excedente de efectivo, entonces necesitan invertir para luego tener ganancia en inversiones. Entonces, la norma contable número 7 justamente habla sobre la evaluación de inversiones permanentes. Entonces, ahí lo he hecho de manera gráfica, a ver si podemos entender así. La empresa que invierte es Pentax, ¿no? La empresa Pentax va a invertir en la empresa CIPSA, que sería la empresa emisora, ¿no? La que emite acciones. Y la empresa Pentax sería la empresa inversora. Entonces, vamos a decir que Pentax invierte en la empresa CIPSA. Entonces, Pentax va a registrar en los activos inversiones permanentes por 11.000, ¿no? Y son 110 acciones, ¿no? Y en la empresa CIPSA va a registrar en la parte del patrimonio como capital Pentax 11.000 y capital de CIPSA 9.000. En total, 20.000 en la parte del patrimonio. Entonces, la norma número 7 nos dice así textualmente que cuando una empresa, en este caso Pentax, tiene, dice, influencia significativa, es decir, las inversiones representan una influencia significativa en la empresa CIPSA, se debe evaluar las acciones, se debe evaluar las inversiones, dice, al valor patrimonial proporcional. Antes de entrar al valor patrimonial, lo que quiero definir cuando dice influencia significativa, ahí he puesto un ejemplo simplemente para que ustedes tengan una idea. La empresa A tiene 20%, B 30% y la empresa C 50%. Se puede unir, digamos, se puede unir, si es 30 con 50 es 80. 80 ya es de influencia significativa. O podría ser 20 más 70 y ya tendría control, digamos, ¿no? La mayoría. Entonces, en este caso, en el ejemplo, la empresa Pentax tiene influencia significativa, ¿no? De 55%, si ustedes dividen 110 dividido entre 200, representa un 55%. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa Pentax tiene control sobre la empresa CIPSA. ¿Por qué? Porque tiene una inversión del 55% y la empresa CIPSA solo le corresponde un 45%. Entonces, la norma en eso es tácito, dice, cuando se tiene control, dice, ¿no? Vamos a decir que la empresa Pentax tiene control de la empresa CIPSA, si tiene influencia significativa. En este momento, Pentax tiene un 55%. Por lo tanto, quiere decir que Pentax controla la toma de decisiones de la empresa CIPSA. ¿Por qué? Porque tiene 55% de participación. Entonces, cuando ¿Cómo ya llegaste ya? Hacerle un partido. ejemplo, esas inversiones permanentes que teníamos en los activos 11.000, ajustamos en función a la unidad de fomento de vivienda y tendríamos 11.126, ¿no? Hay una diferencia de 126. Y el valor patrimonial proporcional, eso quiero que se entienda, ¿no? Eso es importante. El valor patrimonial proporcional, BPP, es igual al total del patrimonio de la empresa CIPSA, que sería 11.000 más 9.000, 20.000. Sin embargo, ha obtenido una utilidad de 15.000, entonces tendríamos ahí 35.000 dividido entre el número de acciones en circulación. Cuando digo acciones en circulación, se refiere al total de las acciones, tanto de Pentax como de CIPSA.
CIPSA tiene 110, perdón, Pentax tiene 110 acciones y CIPSA tiene 90 acciones. No. Entonces, en total son 200. Entonces, dividimos los 35.000 entre 200. El valor de cada acción viene a constituir 175, ¿no? O sea, a ver si ustedes me ayudan a dividir 11.000 entre 110 acciones. ¿Cuánto era el valor inicial? 11.000 entre 110 acciones. 100. 100 bolivianos, ¿no? Ahora el valor de cada acción ya no es 100 bolivianos, sino 175. ¿Por qué? Porque la empresa CIPSA ha obtenido una utilidad de 15.000. Entonces, eso hace que suba el valor de cada acción, ¿no? Y los 175 lo multiplicamos por 110 acciones que tenemos en la empresa CIPSA, llegaríamos a ver, si multiplican 110 acciones por 175, tendríamos 19.250. ¿Pueden probar, por favor, para que... ¿no? A ver si pueden comprobar 175 acciones, 175 bolivianos vale cada acción, multiplicamos por 110 acciones. Eso sale 19.250. 19.250. Ya, 19.250. Según contabilidad tenemos acto ajustado, tenemos 11.126. Nos restamos, ese es el incremento que tendríamos en inversiones permanentes, ¿no? 8.124. 8.124. Y el asiento sería inversiones permanentes por 8.250. El ajuste por inflación sería 126. Y ganancia en inversiones permanentes 8.124. En total, inversiones está incrementando en 8.250. Y en la glosa se pone valuación de inversiones al valor patrimonial proporcional. Entonces, para que ustedes se den cuenta, mucho depende si vamos a tener ganancia en inversiones o pérdida, mucho depende del resultado que obtenga CIPSA, ¿no? En la empresa que tenemos invertido. Como obtuvo una utilidad, entonces tenemos una ganancia en inversiones de 8.124 y por inflación 126. En total, inversiones está incrementando en 8.250. Entonces, ese es o sea, cuando uno invierte, ya hay que esperar el resultado de la otra empresa, ¿no? Si obtiene utilidad, entonces de esa utilidad nos va a corresponder. Ahora, la otra figura, en este caso lo he puesto, si hubiera una pérdida, digamos, si la empresa CIPSA haya incurrido en una pérdida de 3.000, entonces ahí tenemos cuando se incurre en una pérdida, entonces el patrimonio de la empresa CIPSA va a bajar a 17.000, dividido entre 200 acciones tenemos 85. Y si multiplicamos por 110 acciones, nos va a dar 9.350. Y teníamos 11.000 y hay una diferencia de 1.650 de pérdida. Entonces, en ese caso la norma dice que el segundo asiento, pérdida en inversiones permanentes por 1.776, ajuste por inflación 126, inversiones permanentes 1.650. Y en la glosa, evaluación de inversiones al valor patrimonial proporcional. Es decir, mucho depende del resultado que obtenga la empresa emisora, que en este caso es CIPSA, ¿no? Entonces, se puede dar de esas dos situaciones. Ahora, en la práctica, el empresario que invierte no va a invertir pues en alguna empresa que no conoce, siempre invierte en algún negocio que conoce ello. Entonces, es muy probable que siempre obtenga una utilidad.
esto es en el caso excepcional, digamos, que se puede dar, ¿no? Entonces, esos son dos aspectos, ¿no? Que el primer caso cuando aumentan las inversiones y en el segundo caso cuando disminuyen las inversiones, ¿no? Entonces, tenemos otra situación donde dice derecho de llave en inversiones permanentes, ¿no? Cuando compramos acciones por encima del valor patrimonial proporcional, se genera el derecho de llave. O sea, por ejemplo, el valor patrimonial proporcional era 175 y si compramos esas acciones en 200, entonces de bancos 110, a ver, por 200, ¿cuánto da? A ver si me ayudan, por favor, con los cálculos. 110 acciones por 200. 22.000. 22.000. Dicen. Entonces va a salir del banco 22.000. Ahí en el asiento ustedes pueden ver, de banco va a salir 22.000. Y inversiones va a ser al valor patrimonial 19.250. La diferencia entre 22.000 y 19.250 es el derecho de llave, ¿no? De 2.750. Ese derecho de llave se tiene que amortizar en 5 años, ¿no? Según el decreto 24051, ¿no? Y se va amortizando en 5 años, ¿no? Eso es lo que nos dice la norma, ¿no? Ahora, esto, ¿en qué caso se presenta? Por ejemplo, si yo compro las acciones de la CBN, si el valor patrimonial de cada acción es 100 y compro a 110, entonces este es el derecho de llave que estoy pagando por encima del valor patrimonial. Y también nos habla, a ver si no sale aquí, pero a ver. Si no está, no sé por qué no salió, ¿no? Hay otra situación, lo que nos dice la norma. Cuando la empresa Pentax cierra al 31 de diciembre y la empresa CIPSA, por decir, cierra al 31 de marzo, ¿no? Entonces quiere decir que una empresa invierte en otra empresa que cierra a diferentes fechas de cierre. Entonces, nunca vamos a tener, digamos, nunca vamos a poder ajustar, digamos, porque Pentax tiene que cerrar al 31 de diciembre. No podemos esperar hasta el 31 de marzo. Entonces, en ese caso, dice la norma, debemos explicar en una nota al estado financiero, ¿no? O sea, podríamos evaluar las inversiones permanentes hasta el 31 de diciembre y en la nota decir que la empresa tiene diferentes fechas de cierre, ¿no? Entonces va a haber una diferencia que se va a mantener porque no podemos esperar, pues, ¿no? Entonces, en ese caso la norma dice que debemos reflejar o revelar en una nota a los estados financieros, ¿no? Entonces, en esto yo lo sintetizo, lo que es la norma contable número 7, que así digamos en síntesis, ¿no? Que normalmente en la práctica cuando se tiene inversiones más del 50% hay que ya evaluar al valor patrimonial proporcional. Sin embargo, la norma dice influencia significativa, ¿no? Influencia significativa quiere decir que tiene control. Cuando una empresa va a controlar de la otra es cuando tiene más del 50%. O eso es lo que llama la norma influencia significativa, ¿no? Y eso se puede dar de diferente manera también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, digamos, si la inversión no es de influencia significativa? La norma dice que se tiene que ajustar de acuerdo a la norma contable número 6, dice, ¿no? O la adición número 6, que actualmente es la norma 3. Entonces, eso implicaría que si no es de influencia significativa, tendríamos que ajustar en función a unidad de fomento de vivienda. Pero
en varias empresas donde me tocó hacer auditoría, así no tenga influencia significativa, igual hemos ajustado al valor patrimonial proporcional, ¿no? Si es que tenemos el valor patrimonial proporcional. Ahora, ¿qué sucede en la práctica para que ustedes tengan una idea? Lo importante es saber cuánto vale, digamos, el valor de cada acción, digamos, ¿no? Entonces, eso solo podemos determinar en función al patrimonio, ¿no? Y en auditoría lo que normalmente pedimos es mediante una carta de confirmación, ¿no? Y hay un modelo de confirmación para inversiones, ¿no? Para que la empresa CIPSA, en este caso, nos tendría que enviar una carta donde nos diga a cuánto alcanza el valor patrimonial proporcional al 31 de diciembre del 2020, por decir. Entonces, y si no obtenemos respuesta, entonces podríamos solicitar que nos haga llegar los estados financieros, principalmente el patrimonio, digamos, o la composición del patrimonio, para que podamos determinar el valor patrimonial proporcional. El valor patrimonial proporcional no es más que total patrimonio neto, en este caso de CIPSA, dividido entre el número de acciones en circulación. O sea, hay que dividir entre total de las acciones, ¿no? En este caso son 200. 110 de Pentax y 90 de CIPSA. Entonces, de eso trata, digamos, esta norma contable número 7, ¿no? Y seguramente ustedes no lo han visto, derecho de llave. O sea, derecho de llave también se da en inversiones permanentes siempre y cuando si compramos las acciones por encima del valor patrimonial proporcional, ¿no? Entonces, eso es importante que sepan que también las inversiones permanentes generan el derecho de llave. ¿Cuándo se va a dar? Cuando compramos por encima del valor patrimonial proporcional. Entonces, así lo he podido sintetizarlo. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Que a veces siempre es mejor con ejemplos que leerlo, digamos, porque hay dificultades, digamos, ¿no? Y esta interpretación lo hemos hecho en las consultoras, ¿no? Y no lo único que yo he cambiado, digamos, el nombre de la empresa o el importe, digamos, ¿no? A ver, ¿qué dicen, jóvenes? Dicen, usted estaba indicando de que nosotros podemos sacar el valor patrimonial dividido entre las acciones, total las acciones. Claro, o sea, para determinar el valor patrimonial proporcional, en la práctica hay que mandar una carta a la empresa, en este caso a CIPSA tendríamos que mandar. Si estoy haciendo auditoría de Pentax, tengo que mandar a CIPSA que nos confirme a cuánto alcanza el valor patrimonial proporcional. Pero el problema en la práctica, el contador me contesta de que no sabe qué es valor patrimonial proporcional. Entonces, a veces es mejor pedir los estados financieros de CIPSA para que nosotros podamos determinar el valor patrimonial proporcional, ¿no? El valor patrimonial proporcional no es más que el total del patrimonio de la empresa CIPSA dividido entre el número de acciones en circulación. ¿Qué es número de acciones en circulación? El total de las acciones, tanto de Pentax como de CIPSA, ¿no? Pentax tiene 110 acciones y CIPSA tiene 90 acciones. En total hacen 200. Entonces dividimos los 35.000 de patrimonio, o sea, 20.000 es el capital de Pentax, 11.000. Capital de CIPSA, 9.000, son 20.000. Más la utilidad que ha obtenido son 15.000, 35.000. Entonces, esos 35.000 dividimos entre el total de las acciones, que es 200, y encontramos pues el valor de cada acción. Anteriormente el valor de cada acción era 100, pero ahora ya ha subido a 175. Eso es lo que tenemos que ajustar, ¿no? En cuanto ha incrementado inversiones permanentes en 8.250, ¿no? Eso es originado por inflación 126 y por ganancia en inversiones permanentes 8.124. Ahora, la norma dice no siempre llevamos a ganancia en inversiones permanentes, podríamos llevar a rendimiento en inversiones, pero eso no cambia. Alguna vez me tocó
ajustar y si la empresa utiliza rendimiento en inversiones permanentes, entonces es preferible utilizar rendimiento en inversión, ¿no? Mucho depende de la nomenclatura de cuentas que utiliza la empresa, ¿no? No es bueno salirse de la nomenclatura de cuentas que tiene aprobado la empresa, ¿no? Entonces, no podemos cambiar así alegremente, ¿no? Siempre es bueno regirse a lo que está aprobado dentro de la entidad. A ver, no sé si me han entendido, ¿no? El valor patrimonial proporcional es para saber cuánto vale cada acción. Inicialmente valía 100 bolivianos, ahora ya no vale 100, sino vale 175. ¿Por qué? Porque la empresa CIPSA ha obtenido una utilidad de 15.000. Entonces ya cambia el valor de cada acción. ¿Sí? ¿O tiene todavía dudas? ¿No? Sí, está bien explicado. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender? Sí. La otra figura es que la empresa CIPSA haya incurrido en una pérdida, en este caso de 3.000, entonces el patrimonio también disminuye. 20.000 menos 3.000, 17.000. Dividido entre 200 acciones, cada acción vale 85. Inicialmente teníamos 100 valía y 15 bolivianos por cada acción estamos perdiendo. Y eso se refleja en el segundo asiento, pérdida en inversiones por 1.776, ajuste por inflación 126 y inversiones permanentes va a disminuir en 1.650. Entonces, de eso trata, digamos, ¿no? Esta norma que yo siempre hago el ejemplo, digamos, ¿no? Por ejemplo, si la esposa gana más que el marido, va a querer tomar decisiones, ¿no? Y por eso a veces yo digo que los varones tenemos que estudiar más, digamos, para ganar mucho más, digamos, ¿no? Porque cuando uno gana más ya quiere tener toma de decisiones, ¿no? Lo que vulgarmente decimos, ¿no? Ya quiere tomar decisiones, ¿no? Entonces, en esto lo mismo pasa, digamos, ¿no? Si la empresa Pentax tiene la mayoría, digamos, de las acciones, entonces ya tiene control absoluto de la empresa CIPSA, ¿no? O sea, tener control quiere decir que tiene la toma de decisión. Y lo que se ha dado en nuestro país, por ejemplo, ese otro ejemplo. Con las nacionalizaciones. No, con las privatizaciones, ¿no? Que en ningún momento se deberían vender las acciones por más del 50%. Porque si vendemos más del 50%, le estamos dando la toma de decisiones a la empresa que está comprando. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber fuga de divisas, porque la empresa extranjera solo va a llevar las inversiones. Entonces, cosa que en Chile, en todos los países se ha dado el tema de las privatizaciones, pero no han vendido ellos más del 50%, máximo hasta 40%. Incluso en Chile, al igual que yacimientos en nuestro país, ellos tienen una empresa que les genera, se llama fundición de cobre, y lo han privatizado, pero han vendido hasta 40%. El hecho de vender más del 50% implica dárselos la toma de decisiones, lo que ha pasado con Banco Santander de España, y más bien, gracias a Dios, no ha repercutido en el sistema financiero. Lo que pasa es que estas empresas transnacionales, ¿no? igual que McDonald's, por ejemplo, ellos invierten en nuestro país con un objetivo, o sea, de ganar un porcentaje, por decir, quieren ganar 10.000, digamos, por decirle, ¿no? No logran ese objetivo, ¿no? Y si bien han obtenido un resultado favorable, pero no han logrado ese objetivo que ellos se planificaron, lo consideran Bolivia mercado no atractivo. Entonces, ahí, por ejemplo, en el tema de McDonald's, nuestra gente no está acostumbrado, pues, ¿no? A la comida rápida, ¿no? Entonces, si bien ha generado resultado positivo, no logró el objetivo que ellos pretendían alcanzar.
y dijeron Bolivia, mercado no atractivo, y se fueron. Lo mismo pasó con Banco Santander, compró Banco Mercantil y no generaron los resultados que ellos esperaban y se fueron. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones lo tenían ellos. Entonces, ese es el tema cuando tiene que vender, no se tiene que vender más del 50%. La toma de decisiones tiene que tener nomás la empresa. Sobre todo cuando son empresas extranjeras, pues no puede haber fuga de divisas. Cuando se fue Banco Santander, el sistema financiero iba a tambalear, pero no sucedió eso, ¿no? Gracias a Dios, porque se podía haber afectado, porque cuando se lo llevan, digamos, las divisas, ¿no? Puede afectar en el mercado, ¿no? Entonces, estoy hablando del circulante, digamos, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? En ningún momento podemos, hay que darle, digamos, la toma de decisiones a una empresa extranjera. Es muy delicado, digamos. Ahora, está bien, digamos, que se venda, pero hasta un 40%. Y eso también quiero decirles que las entidades financieras y las compañías de seguros en nuestro país, en Bolivia, solo pueden invertir hasta 40% en otras empresas. No pueden invertir más, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que un banco no puede invertir más de 40%. Está en la Ley General de Banco y ustedes pueden ver, está también en la Ley de Compañía de Seguro, ¿no? Y Valores, está que no pueden invertir las compañías de seguro y las entidades financieras más del 40%. Hasta 40% pueden invertir, pero no más, ¿no? Entonces, esas son las restricciones que debería haber también para las empresas, ¿no? Porque, como les decía, el dar más del 50% es dar la toma de decisión. O sea, eso estoy hablando en relación a las empresas extranjeras, que es muy delicado. En cambio, entre las empresas nacionales no hay problema porque no va a haber fuga de divisas, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta sobre esta parte de las inversiones permanentes. No, Lice, está bien. ¿Sí? Dígame. ¿Aquí en Bolivia hay bolsas así de valores para comprar acciones? Claro. O sea, uno puede invertir en la bolsa de valores, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de la bolsa de valores es más fiable, ¿no? O sea, invertir. Ahora, obviamente, por ejemplo, a ver, ustedes se preguntarán por qué las empresas no invierten en la bolsa de valores. Antes invertían solo en la SA, ahora ya pueden invertir en la SRL, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es que nuestra realidad es otra también, pues, ¿no? O sea, si uno quiere invertir, si una empresa quiere invertir en la bolsa, ¿qué va a pasar? Tiene que tener un solo balance. No puede haber, ¿cómo se llama eso? Doble contabilidad. Nada. Entonces, yo, por ejemplo, evito hablar de doble contabilidad porque se imaginan ustedes que aunque haga un buen trabajo, sí o sí voy a tener problemas. O sea, opine sobre el balance, como dicen, confidencial, o sobre el balance fiscal, igual voy a tener problemas, no por mal trabajo, sino que, se imaginan ustedes, difiere, pues, ¿no? El balance confidencial tiene otros datos y el balance fiscal tiene otros datos, entonces, de seguro que voy a tener problemas como auditor. Entonces, cuando yo escucho de doble contabilidad, yo me asusto porque, por ejemplo, como política he tomado yo en la firma no hacer auditoría a empresas que tienen doble contabilidad. ¿Por qué? Porque quiero dormir tranquilo, porque sé que voy a tener problemas. Pero aún así, porque los auditores no podemos confiar pues totalmente en hay empresarios que son muy arriesgados, ¿no? Y hay empresarios que son más conservadores. Entonces, ese tema es bastante delicado, ¿no? Porque
yo lo vivo en la práctica, por eso les comento que si uno quiere invertir en bolsa de valores, las exigencias son mayores. O sea, no es presentar así un balance como, y si ellos descubren, ahí nos hacen lío, pues, ¿no? Entonces, un solo estado financiero, digamos. Por eso que las empresas no invierten, pues, ¿no? Porque casi una gran mayoría manejan, pues, doble contabilidad, ¿no? Sí. Por lo que llaman balance fiscal, balance para el banco, balance confidencial, no sé cómo le llaman, pero realmente yo no hago auditoría a empresas que tienen doble contabilidad, porque es un alto riesgo para el auditor. Opinemos sobre el primero o sobre el segundo, igual vamos a tener problemas. ¿Se dan cuenta, no? O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, ellos, por ejemplo, si nos dicen, queremos que nos haga una auditoría, pero ellos no dicen que tienen doble contabilidad hasta nosotros pedir los papeles, ¿no? Claro, o sea, en la recopilación de información uno ya tiene que darse cuenta, por eso que... Ya cuando recopilamos, ¿podemos nosotros desestimar el tema? O sea, decirle ya claro, claro, o sea, la recopilación de información, ahí es donde establecemos las condiciones de auditabilidad, digamos, ¿no? Las condiciones, si hay condiciones para realizar la auditoría. Y si en la recopilación de información nos enteramos que hay doble contabilidad, es mejor alejarse y no hacer trabajo de auditoría, porque vamos a tener problemas, ¿no? Seguro que vamos a tener problemas porque... Una consulta más, dicen, por ejemplo, cuando por el tema de la pandemia, hay muchos trabajadores que trabajan de forma externa, digamos, ¿no? O sea, que se vuelven como personas que dan servicio a la empresa, entonces para no pagarle su seguro y todo lo demás. Entonces, ahí se manejaría una doble contabilidad. Es que doble contabilidad significa que, por ejemplo, el balance fiscal, balance confidencial y balance, ¿cómo le llaman? Balance fiscal, balance para el banco, balance para los accionistas, ¿no? Si hay 2 o 3 estados financieros, entonces no es conveniente hacer auditoría. No es conveniente. Entonces, en la recopilación de informaciones donde uno ya se tiene que enterar si las condiciones de auditabilidad están dadas o no, ¿no? Por eso que hay que hacer un buen relevamiento de información, de tal manera que en el tema de relevamiento de información hay que establecer las condiciones de auditabilidad de los estados financieros, por un lado. Por otro lado, la cantidad de información que vamos a revisar. Y ahí es donde, por ejemplo, en las firmas de auditoría tienen su propio formulario donde hay que llenar los datos, y esto ayuda también, por ejemplo, cuánto de capital tiene, cuántos comprobantes de ingreso, egreso, traspaso, quiénes son los accionistas, etcétera, ¿no? O sea, y ahí uno se da cuenta, ¿no?, qué sistema contable utiliza, ¿no? Y entonces, en esa recopilación ya el auditor tiene que darse las condiciones de auditabilidad. ¿Es auditable o definitivamente descarto? Por ejemplo, otra situación que yo descarto es cuando hay una contingencia tributaria. Entonces, sé que pueden tener problemas cuando hay una contingencia tributaria. Entonces, a veces yo prefiero no hacer auditoría. Ahora, si me arriesgo a hacer, obviamente que el costo de la auditoría no va a ser lo mismo. Tiene que ser más. ¿Por qué? Porque tengo que defenderme, voy a necesitar recursos, etc. Por ejemplo, cuando una empresa tiene contingencia tributaria, ¿no? Si la auditoría, por decir, tengo que cobrar $5,000, tengo que cobrar 10,000, porque sé que voy a tener problemas, ¿no? Entonces, no quiere decir que tiene contingencia y no acepto, sino si ellos están en condiciones de pagar el precio, entonces, ¿por qué no? Digamos, hay que enfrentarlo. Claro, porque una contingencia no es, quizás no ha sido a propósito, no ha sido, qué sé yo, premeditado, quizás, ¿no? Claro, pero desde ya va a haber problemas, digamos, ¿no?
Por eso yo siempre tengo en un listado de todas las empresas que tienen contingencia tributaria para no cometer ese error, digamos, ¿no? Entonces tengo ahí la lista y me fijo si esa empresa tiene contingencia tributaria porque lo van actualizando también cada año. Entonces, hay pues empresarios jóvenes muy arriesgados, por ejemplo, esto como, no voy a decir, digamos, por ética empresa, pero me trajo 5 legajos o archivos de facturas, lo que comúnmente decimos facturas falsas, ¿no? Falsas. Y yo me asusté porque son 5 archivos de facturas falsas que se han emitido durante todo el año. ¿Y cuál fue, digamos, lo que él pedía? De que esto se vaya regularizando así gradualmente, digamos, ¿no? Yo dije, no quiero estar en ese problema porque le recomendé a otro auditor que se podía hacerlo, ¿no? Porque imagínense 5 archivos de facturas falsas que se han emitido. Ellos saben, ¿no?, qué factura. Claro, si sabían, entonces. Entonces, hay ese tipo de situaciones cuando... Entonces, a veces es mejor evitar, ¿no? Yo evito para dormir tranquilo porque se imaginan con problemas tributarios y yo ya conozco el tema de impuestos nacionales. Yo cuando paso por impuestos nacionales me persigno porque, como decimos, ¿no?, el que no cae Sí, desbala. una consulta. Sí. ¿Cómo se da cuenta del tema de la factura que es falsa? Mire, ese tema es bien Porque delicado. a veces dicen, compré esta factura, ¿no? Entonces, o sea, uno cuando dice compré puede ser que, no sé, que no sea falsa, digamos, ¿no? Que sea de alguien que le facturó porque le sobraba factura, ¿o no? Es que lo clonan. O sea, mira, a ver, le voy a comentar un ejemplo. Yo cuando estuve en la Contraloría, yo tenía duda, digamos, de la factura, al igual que usted, al igual que cualquier otro auditor, porque no, los auditores no somos expertos en reconocer si es falsa o no. Entonces yo mandé a Impuestos Nacionales el detalle de esas facturas, adjuntando una copia, un detalle de todas las facturas para que Impuestos Nacionales me certifique de que esas facturas son verídicas y no pudieron, imagínense, ¿no? ¿Cuál fue la argumentación de Impuestos Nacionales para certificar de que si esa factura era falsa o no era falsa? La argumentación que han explicado es de que no han llegado o no tienen la dirección actualizada, no han podido llegar al contribuyente y no han podido certificar. Imagínense si Impuestos Nacionales no puede determinar. Entonces ahora con el nuevo Código Tributario más bien ya hay una salvedad de que, por ejemplo, si no presenta factura, vamos a, como dice, vamos a suponer o vamos a que no existe esa factura, ¿no? O sea, hay un plazo de 48 horas. Si es que no presentan la factura, entonces podemos presumir, ¿no? Presunción se llama, ¿no? Podemos presumir. Dicen una consulta, pero las empresas públicas mandan sus facturas a Impuestos Nacionales. A ver, hay un detalle ahí, ¿no? O sea, no todas las empresas públicas facturan, ¿no? Algunas empresas públicas. No, facturan. Las compras que se envían. Claro, es que ahora, hoy en día, por ejemplo, en este momento, ya hay mayor control de Impuestos Nacionales. O sea, ahorita Impuestos Nacionales tiene acceso, digamos. Entonces, puede establecer si la factura va cruzando la información, si ha sido emitido y ha sido, digamos, declaró también el otro. Entonces, se puede establecer hoy en día con mayor facilidad por la ayuda de tecnología, pues, ¿no? Entonces, cada vez hay mayor control, ¿no? Y también si siguen dando, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos tiempos hemos encontrado de Multipart, por ejemplo, por los repuestos, ¿no? Las facturas que hay facturas falsas. Entonces,
Es muy complicado para los auditores saber si la factura es falsa, porque no sabemos realmente cómo trabajan las empresas. Ahora, a través de las dos. Una consulta, licenciado. Sí, a ver, dígame. En la página de Impuestos Nacionales, uno entra a la página y ahí hay un lugar donde dice verificación de factura. Uno mete el código de la factura, el número de la factura y el código, la fecha de vencimiento y todo eso, y ahí le sale a uno si la factura es falsa o no. Hay esa posibilidad dentro de la página de Impuestos Nacionales. Claro, pero a ver, eso es, digamos, ese es un caso, digamos, ¿no? No sé si ustedes saben, pues no, hoy en día, por ejemplo, yo puedo presentar una factura de un laptop, digamos, que he comprado en $4,000, sin embargo no he comprado, y la factura lo tengo. Y es verdadera la factura, pero no hizo el pago, no hizo la transacción. Claro. Hay muchas formas de engaño. Entonces, eso es lo que ahora, por ejemplo, también a través de la Contraloría he pasado algunos cursos donde hay mayor exigencia para nuestro trabajo, en el sentido de que los auditores debemos llegar a la verdad material. ¿Qué significa la verdad? Para llegar a la verdad material hay que ver la trazabilidad. La trazabilidad, ¿qué es, digamos? ¿No? Es el historial de la operación. Entonces, cuando dice el historial de la operación, estamos hablando desde el pedido hasta la compra. O sea, hay que revisar todo el proceso, ¿no? A eso llaman la trazabilidad, digamos, ¿no? Entonces, ya no es solo hoy en día validar con facturas, sino hay que ver el historial de la operación. Implica más trabajo, obviamente, pero está en estos últimos cursos, ¿no? Que los auditores debemos llegar, dice, a la verdad material. Verdad material es un término legal. O sea, quiere decir que tenemos que llegar a la operación que realmente sea verídica, no solamente ver la factura. Entonces, cada vez las exigencias son mayores, ¿no? Y eso implica mayor tiempo, mayor costo, etcétera. Entonces, hay pues tantas situaciones jóvenes en la práctica. Uno, ¿no? A veces yo digo, no, literalmente dice, no, está claro, tácito, y en la práctica, pues como le digo, hay de todo, pues, ¿no? Hay empresarios que son conservadores y hay empresarios que son muy arriesgados, y entonces es delicado nuestro trabajo, pero no queda seguir en hacer bien el trabajo. Y a veces uno pierde más el tiempo en quererles hacerle entender esa parte a los dueños que el trabajo mismo, ¿no? Claro, ahora, por ejemplo, yo lo que he hecho es que, como siempre, el empresario es duro para pagar, ¿no?, los servicios de auditoría. Lo que he hecho es decirle al dueño que es personal que él vaya a hacer, por ejemplo, a la Caja Nacional o al Ministerio de Trabajo o a Impuestos Nacionales. Mire, ha dado grito al cielo. O sea, ha dado grito al cielo porque en Impuestos Nacionales lo ha tenido toda la mañana. Ustedes saben que el empresario tiene tiempo limitado. Entonces dio grito al cielo y dijo, no, ustedes nomás hagan esto. Les voy a dar un poder y no quiero... y no quiere volver, digamos, a Impuestos Nacionales, porque lo han tenido de vuelta y media toda la mañana y ni así ha solucionado. Entonces, ahí es donde ellos reconocen o valoran el trabajo del contador. Es más, por ejemplo, cuando había fila en la Caja Nacional de Salud, él ha constatado de que complicado, pues, ¿no?, la presentación de las planillas, etcétera, y entonces yo lo llevo y a ver qué dicen, ¿no?, para que valoren nuestro trabajo, porque es sacrificado, no es tan así como uno dice, ¿no? Y de verdad les digo que el empresario a veces no entiende, pues, ¿no?, el trabajo que hacemos, ¿no? Porque en el tema, por ejemplo, de los impuestos,
tan delicado cada vez más porque hay control. Y yo les digo, por ejemplo, tengo unas 2 empresas que son de Graco, no nos dan respiro. O sea, están sobre, ¿cómo les puedo decir? Están sobre los centavos, ¿no? Hasta me han hecho ajustar de 2 bolivianos, 0,5